estos protagonistas del deporte, una materia de la carrera de periodismo deportivo, donde nuestras y nuestros estudiantes tienen justamente charlas con grandes protagonistas de nuestro deporte, y en este caso Nicolás Sicileo, jugador de los Leones, olímpico, con una trayectoria no solo a nivel de clubes, hoy lo encuentra en su ciudad de Buenos Aires, en esa institución, sino también a nivel internacional y de selección. Nicolás, un gusto tenerte acá y muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes que todo, necesito avisarles a todos, estoy en casa, recién llego a entrenar. Puede estar mi perro, que no le gusta que pasen los vecinos por el pasillo, así que puede llegar a ladrar, y en algún momento va a entrar mi novia, que llega a la facultad también. Es todo muy casero, después de la pandemia nos acostumbramos a esto, pero bueno, sepan entender quizás esas desprolijidades. Llegué rápido, así está todo como está en la casa, recién llego a entrenar. Bueno, muchas gracias, Nico. Bueno, Jeremías, arrancás. Hola Nico, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Primero que nada, es un orgullo poder hablar con vos, así que nada, espero que vaya bien esto. Te hago una pregunta. Vos estás desde muy chico en la selección, fuiste campeón, goleador, capitán y figura en el Panamericano Sub-17 en el 2010. Yo te quería preguntar qué recuerdos y qué sentimientos tenés sobre tus años de junior. Pasó un montón ese Panamericano. Yo era muy chico y creo que lo que me acuerdo de todo eso es cómo lo veía todo tan distinto ahora, y quizás lo que hoy me parece rutinario y normal, en ese momento lo veía como un sueño y algo, una meta a cumplir, pero que lo veía muy, muy lejano. Ese Panamericano fue un Panamericano que preparamos en muy poco tiempo, porque se armó el tema de los Juegos Olímpicos de la Juventud por primera vez, y fue todo medio como que los agarró todo de sorpresa. Entonces fue un Panamericano que se entrenó menos de 6 meses antes y durante todo el verano. Y éramos chicos que todos estábamos empezando a aprender, estar en la selección, porque hicieron poquitas concentraciones y rápido ya tuvieron que armar un equipo, y se jugaba en un torneo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros. Nosotros los seleccionados por general entrenan en canchas de agua. Ese torneo se jugó en México de forma promocional, en una ciudad muy al norte, casi en la frontera con el desierto de Estados Unidos, en una cancha de arena realmente muy mala. Entonces las condiciones eran muy raras, un pueblito muy raro también. El mejor recuerdo, lo que me pasa de hoy en día, de cruzarme con chicos que juegan ese torneo, y que los tengo quizás con demasiado cariño, les guardo, o que los veo muy cercanos, pues claro, los conocí de muy chiquito. Diferente a quizás a otros que me fui cruzando de más grande o en unas competencias más de adultos. Así que nada, una experiencia totalmente distinta a lo que es el deporte de alto rendimiento. Fue más bien una experiencia más formativa, que recuerdo nada, muy linda. Gracias, Nico. ¿Y Luca? Hola Nico, ¿cómo estás? Bueno, quería preguntar sobre el año 2020, año de pandemia, ¿cómo lo supiste llevar? Gracias. Buenas, buen día. Año 2020 fue muy raro. Nosotros arrancamos a fondo porque a mitad de año era el Juego Olímpico con un entrenador. Nos fuimos de gira a Chile. De Chile, volviendo en el aeropuerto, empezamos a ver que los que hacían migraciones en Chile de repente ya empezaban a usar barbijo. Nosotros lo veíamos, qué raro. De Chile llegamos, estuvimos muy poquitos días y nos fuimos a Nueva Zelanda y Australia, que teníamos Proliga allá. Ahí empezó a explotar la bola en el mundo, pero claro, en Oceanía fue de donde menos tocó. Entonces como que allá seguía estando todo muy relajado, pero empezamos a ver noticias como que se empezaba a poner más picante el asunto. Llegamos a volver a Argentina, ya en el avión ya se veía mucho barbijo, difícil. Volvimos a Argentina, yo en Argentina casi que paré y me volví, me fui para Europa, porque yo jugaba en Europa en ese momento, y llegué a Europa y no llegamos ni a jugar ese fin de semana que se suspendió la liga. Así que ahí fue todo un cambio de vida importante, porque en Europa mi rutina era ir a entrenar con el club, jugar con el club. Me había mudado solo. Lo que tuvo de bueno es que yo estaba en Holanda, y al estar en Holanda, en Países Bajos, las restricciones fueron muy pocas. Solo era que no te podías juntar con más de 3 personas. Entonces, no le digo que hacía vida normal, pero nunca tuve que hacer cuarentena. Entonces, durante el primer mes y medio, 2 meses, seguimos preparando el Juego Olímpico con Zoom, con el equipo y saliendo a correr. Fue de las épocas de mi vida donde más corrí fondo.
estaba hecho un Kenyatta, corría 6, 8 kilómetros por día y habíamos armado con los chicos en lo que era mi habitación vieja en la casa de fichajes, así del club. Habíamos armado un gimnasio con cosas que habíamos agarrado del club, porque todo estaba cerrado, todo eso. Entonces lo que era mi habitación vieja, que yo me había mudado solo, ahí habíamos armado una especie de gimnasio. Entonces yo a las mañanas iba, hacía gimnasio con los chicos y por lo general a la tarde salía a correr solo. Y eso duró los primeros 2 meses. Al tercer mes ya sabíamos que se había suspendido el Juego Olímpico, pero yo seguí saliendo a correr más que nada para mantenerme. Y después volví en uno de los primeros vuelos de repatriación de Europa, más que nada para pasar el tiempo ese con la familia, pues yo veía que en todo ese tiempo la gente estaba aprovechando mucho estar con la familia y yo estando desde allá estaba bueno porque estaba sin restricciones, pero también quería un poco el calor familiar, así que volví en uno de los vuelos de repatriación. Hicieron, me acuerdo, todo el evento que había en Ezeiza cuando llegabas, nos ponían en fila, nos rociaban, fue toda una experiencia también distinta, parecían astronautas que te pasaban por el costado, todos con mucho miedo al virus, porque acá casi que no había llegado. Allá en Europa estaba muy fuerte, o sea, ya sabíamos, la gente del club, mucha gente conocía que había tenido a parientes muy graves, gente que no tenía lugar en el hospital y todo, así que nosotros allá lo vivíamos como mucho más intenso que cuando yo llegué acá a Argentina. Cuando llegué a Argentina me tocó hacer los 15 días de cuarentena, después me fui a la casa de mis viejos, estuve con mis viejos otros 15 días, hasta que después arrancamos a entrenar. Y cuando arrancamos a entrenar se fue normalizando todo. Ahí está llegando mi novia, y ahí mi perro se está dando cuenta que está llegando mi novia. Así que, nada, le metimos bastante en la vuelta a los entrenamientos. Yo me volví a ir a Europa, ya se había suspendido los Juegos Olímpicos, y ahí pasó el asunto de que cambiaron de entrenador y se movilizó todo. Así que les puedo contar que en 6 meses el 2020 fue un caos para mí. Pasé de tener un entrenador a tener otro entrenador, de jugar un Juego Olímpico a tener que volver a ganarme un lugar, de entrenar solo en Países Bajos a volver y tener que hacer cuarentena como cualquiera acá en Argentina. Fue un año muy traumático. La segunda parte del año me fui a Bélgica, cambié de país, así que también empecé con otra experiencia totalmente distinta, en otro club, pero en el que fue una experiencia muy linda, la parte social, me hice muchos amigos, así que el 2020 lo viví a fondo, fue de los años de mi vida más intensos, en lo que cambió mucho todo, y nada, eso les puedo contar, fue muy intenso. Gracias. Francisco. Bueno, primero que nada, buenas tardes, Nicolás. Mi nombre es Francisco. Hablando un poco de tu trayectoria, vos saliste del Club Ciudad de Buenos Aires, donde hoy en día estás jugando, y donde también te diste la chance de poder salir campeón del Torneo Metropolitano 2014. ¿Qué sensaciones te quedaron por haber salido campeón en el club y qué recordás de ese día tan lindo para vos? Era, primero que nada, buenas. El club para mí es lo más lindo que me dio el hockey. Yo cuando por lo menos paso la puerta del club y entro, me siento igual que cuando entro a la casa de mis viejos. Es como el lugar donde me crié. Y medio que de chico tenía esa expectativa de querer salir campeón en el club. Y era un objetivo en los que cuando pasé a mayores se nos venía dando que llegábamos ahí a semifinales y quedábamos afuera. Y no se nos venía terminando de dar el objetivo. Teníamos un muy buen equipo, pero llegamos a semifinales y no se nos daba. Y el año que salimos campeones nos propusimos entre todos entrenar como nunca para llegar al objetivo. Sabíamos que teníamos un muy buen equipo, pero bueno, que había que hacer un esfuerzo extra. Lo pudimos cumplir y eso me dio la tranquilidad a mí de poderme después irme a jugar afuera. Yo creo que si no, no me hubiese ido a jugar afuera tan pronto. Yo creo que tenía más la meta de primero salir con el campeón del club para después poderme ir a jugar afuera. Por suerte se dio en mi segundo año de mayores, entonces casi que mejor de lo planeado, y después me pude ir mucho más tranquilo a hacer la experiencia de jugar en Europa y todo. Pero fue de los días más lindos de mi vida, sin dudas. Me lo acuerdo, te puedo decir tal cual a qué hora llegué al club, o sea, dónde desayuné, a qué hora llegué al club, cómo se fue dando todo. El mismo día salió campeón también el equipo femenino de mi club, así que fue un día de fiesta para Muni, para Ciudad de Buenos Aires, para mi club. Después salieron los chicos de nuestro segundo equipo, Muni B, se tenía que jugar un repechaje para salvarse del descenso y se salvó el descenso. Así que nada, salió todo espectacular, fue un día maravilloso. Muchas gracias. Valentino Bossi.
Hola, buenas tardes Nicolás, mucho gusto. Te quería preguntar cómo fue mentalmente para vos lo que fue la pandemia, que se cancela la Pro League, después tu lesión en el 2023 que te deja afuera de los Panamericanos y después tu decisión de retirarte momentáneamente de la selección. Buenas tardes. Lo de la pandemia es como les contaba, se cortó todo ahí en el medio, fue traumático, sí, porque uno tenía un juego olímpico ahí muy cerquita y de repente se cortó, pero a la vez seguía entretenido con el resto de la vida, que creo que como a todos les pasó el 2020 fue una locura y fue muy intenso, entonces como que se siguió pensando en otras cosas, en seguir entrenando, porque yo también cambiaba de club, cambiaba de país, así que fue bueno, seguir y no pensar tanto en lo que estaba pasando con la Pro League o con el Juego Olímpico. Eso fue más de seguir viviendo la vida. Después de la lesión en el 2023, nosotros veníamos de jugar un mundial en el 2023 en enero, en el que nos había ido muy mal. Es así, íbamos con expectativas de meternos en semifinales y en octavos de final se nos escapó un partido que teníamos ganado, fuimos a penales y en penales lo perdimos, entonces nos quedamos muy pronto afuera del mundial, fue muy triste, fue un golpe duro para todos y durante todo ese año yo me di la oportunidad de seguir metiéndole con la expectativa de llegar al Panamericano y intentar meterme en el equipo del Panamericano, pero sin saber cómo iba a ser mi futuro en la selección, porque yo notaba que después de ese mundial se había roto un poco mi relación con la selección. No me encontraba con las mismas ganas que siempre, y para mí, para estar ahí, tenés que estar siempre al 100%, porque si no se empieza a hacer mal para vos, mal para el equipo, no está bueno. Y había quedado para el Panamericano, y en la gira previa para el Panamericano, que los chicos habían sumado a Europa para venir a jugar a amistosos de Europa, yo tuve un desgarrito muy chiquito, que pensamos que no era desgarro, que lo tratamos más como si fuese una contractura. El tema es que 20 días después me volví a resentir de ese desgarro y ya estábamos sobre la fecha del torneo. Me vine para acá para viajar a Chile. Cuando llego acá me fui a hacer estudios, me salió que era una distensión muy chiquita, pero que era una distensión en fin. Los entrenadores prefirieron llevar a un jugador que esté al 100, súper respetable. Yo me volví para Europa para hacer la recuperación en Europa y cuando me volví a Europa, durante ese mes yo sabía que por el momento necesitaba un break en la selección, que así como estaba no iba a ser ni bueno ni para mí ni para el equipo. Así que fue un mes duro porque tenía eso en la cabeza. Todos los días, todas las noches me iba a dormir pensando en eso. Fue de los momentos más feos quizás que me tocó vivir con el hockey, con mi deporte, pero fue también pensar en que ya era algo que no me estaba haciendo bien a mí, por un montón de factores. Y tampoco también a la vez, fuera de lo mío personal, yo sentía que yo no le iba a ser útil al equipo y que bueno, que tenía que tomar la decisión de, por el momento, dar un paso al costado. Así que cuando volví a Argentina tuve una reunión con los entrenadores, les expliqué la situación, terminó todo más que bien en lo que es relaciones personales. Simplemente era un tema más individual mío, que yo no encontraba la motivación que tenía que tener un jugador para estar en la selección y yo no quería estar de esa forma en la selección. Ellos me intentaron encontrar la vuelta. Yo en eso soy bastante racional y yo sabía que ya había llegado a un punto en el que no había una vuelta atrás. Así que sí, te podría decir que fue una de los momentos más duros. Vi obviamente jugar a los chicos en París desde afuera, pero sabiendo que yo estaba muy bien personalmente viéndolo de afuera y que los chicos también habían entrenado y todo muy duro para estar ahí y que convencido de que la decisión que había tomado había sido la correcta. Así que creo que eso fue lo que me dejó más tranquilo para ver el Juego Olímpico desde afuera. Cuando cambió el entrenador, me llamó, me dijo si me quería sumar, después de un año totalmente distinto en el que yo viajé, realmente le di otra importancia al hockey, pude hacer un buen break, le dije que sí, que yo me volví a vivir a Argentina y que estaba a full para volver a entrenar, que no sabía si iba a estar físicamente, la verdad, en condiciones para estar en la selección, que eso íbamos a ir viéndolo a medida de que pasen los entrenamientos, pero que sí estaba para de vuelta con ganas para meterle y todo. Así que me hicieron un lugar bárbaro en el equipo, volví, de a poquito me fueron llevando y lo que puedo decir es que estos 6 meses se dio todo increíble.
jugamos Pro League, nos fue muy bien. Quizás nos faltó un poquito más al principio de la Pro League para después en verdad nuestro resultado sea mucho mejor, pero la última ventana de Pro League terminamos todos muy conformes jugando muy buen hockey, y en la Copa América realmente jugamos uno de los niveles más altos que jugó la selección cuando yo me tocó integrarla. Así que muy contento por lo que está haciendo el proceso. Román. Muchas gracias. Buenas tardes, Nico, ¿cómo va? Mi pregunta iba por el tema de la selección, como bien decías recién. Quería preguntarte, viendo los resultados favorables que tuvo la Argentina en la Copa América, si ustedes se sentían candidatos de cara al Mundial del año que viene. La Copa América, buenas tardes primero. El hockey lo que tiene, y más el hockey masculino, es que a nivel americano el nivel es muy distinto. Más ahora, en su momento Canadá era un rival muy cercano a Argentina. Hoy la distancia se hizo muy grande. El hecho también de que aparezca la Pro League hizo que nosotros tengamos un nivel de competencia muy alto, que el resto de los equipos de América no lo tienen, que a nosotros nos viene bárbaro. Jugamos contra los 8 mejores jugadores, los 8 mejores equipos del mundo por lo menos 2 veces al año, y eso es un montón. Así que sabíamos que a la Copa América veníamos a lo que fue. Veníamos a hacer eso, por suerte pudimos marcar la diferencia y que nos vaya bien en serio. Para el Mundial ser candidatos, el hockey masculino hoy en día está muy parejo. Nosotros venimos de la Pro League de empatar 2 partidos contra el campeón olímpico, pero después también nos toca ganarle y perder a España, nos toca ganar y perder con Alemania. Estamos en un momento del hockey masculino entre los 5 o 6 mejores equipos se pueden ganar y perder todos con todos. Y bueno, meterse en semifinales estaría bárbaro, porque ya una vez que te metes en semifinales, creo que aumenta la confianza y ya es a un partido a ver qué pasa. Creo que estamos para eso, pero también lo están otros 5 equipos. Yo creo que son 6, 7 equipos que están para meterse en semifinales y que realmente es muy parejo. Entonces, ¿quién es el candidato? Y seguramente Países Bajos, porque es local y es el último campeón olímpico, pero el resto estamos todos muy parejos. Entonces, es hacerse cargo del lugar que tenemos, sí, es verdad, pero tampoco creerse más de lo que somos. Estamos en un nivel, como te digo, muy parejo con todos, y creo que el equipo se empezó a entrenar esta semana pensando en eso. Camila. Hola, buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Bueno, yo te quería preguntar acerca de lo que hablaste hace un ratito con Valentino, de tu salud mental. ¿Cómo sentís que impactó eso en tu rendimiento, tus entrenamientos? Perfecto, es un gran punto. Primero, buenas tardes también. La salud mental es algo de lo que nos empezamos a hacer un poquito más cargo en el último tiempo. Con la selección en el último tiempo, los últimos 3 años, te diría, tuvimos psicólogo deportivo. Este año por primera vez hice terapia yo, personal. Nunca la había hecho. Cuando fue todo lo del 2023, ni siquiera lo hice con un profesional, todo el tema de la decisión y todo. Fue más bien individual todo el proceso. No tenía que ver tanto con estar mal conmigo mismo, al contrario, yo estaba pasando un gran momento individual. Fue más que no encontrarme yo con las exigencias del alto rendimiento y con lo que para mí necesita un jugador de alto rendimiento estar transitando, que es un tema de motivación y de ganas de estar y confiar en lo que es el grupo, todo lo que lo conforma el alrededor y todo. Y yo en ese momento no estaba pasando por ese momento. O sea, lo comparo con ahora y la diferencia era abismal. ¿Qué llevó a eso? Me parece que es un poco de todo. Yo ya estaba metido ahí en la selección, en ese proceso, desde que tu compañero había preguntado antes por el Panamericano Sub-17. Entonces yo entré ahí con 15, 16 años y ahora ya con 29, 30 fue un momento en el que no lo sentí, no sé de quién fue culpa. Quizás fueron demasiadas cosas juntas. No tuvo que ver una sola puntual, sino que se juntaron muchas cosas. Y a mí lo que me pasó personalmente es que en esos 15 años que yo había estado en la selección, había visto a otros jugadores quizás pasar el mismo momento y que no subí, para mí parecer, personalmente, quizás no habían sabido decir basta. Y otros que sí, otros que habían encontrado el momento justo para decir, che, yo estoy hasta acá. Así que yo lo que intenté copiar fue eso, copiar a los que yo había sentido en ese momento que habían tomado la decisión en el momento correcto.
y no forzar algo que ya no estaba. Porque no era bueno para mí, no era bueno para el equipo, no era bueno para nadie. Así que creo que prioricé eso. Y después de un tiempo, y después las cosas cambiaron y todo, el panorama fue totalmente distinto. Y a la distancia estoy súper contento con la decisión que tomé, porque creo que fue, como te digo, lo mejor para mí, lo mejor para el equipo y lo mejor para mi persona hoy en día. Creo que hoy en día ese parate y todo me hizo muy bien. Tomás. Ok, muchas gracias, Nico. Tomás. Hola, pasa que no se me... Ahí está. Hola, Nicolás. Buenos días, ¿cómo va? Bien, Tommy, te molesto. Ah, bueno, perfecto. Me iba a mover para el cuarto, pero decidieron los otros dos integrantes de la familia se van a ir a pasear, así que vamos a tener un poco más de No pasa tranquilidad. nada. Yo te quería preguntar qué ventajas o cómo lo ves vos o qué aprendizaje te dio jugar en dos posiciones distintas. ¿Cómo te hace Bien. entender el juego más que nada? Sí, el hockey es muy polifacético. O sea, los jugadores que pueden jugar en más de una posición corren con muchísima ventaja y somos la mayoría. Casi que no hay jugadores que dicen, como en fútbol, que sí, bueno, Tagliafico es lateral, no lo vas a mover de lateral. En hockey pasa mucho más que nos movemos de posición. De hecho, yo cuando empecé en la selección era lateral izquierdo, que cada tanto jugaba de central. Hoy quizás me toca mucho más jugar de central. He jugado en el medio también, pero desde siempre como que las posiciones en hockey te pueden ir encontrando un lugar distinto. Es raro que haya un jugador que juegue solo de una cosa, y siempre a los jugadores que tienen más de una posición nos ayuda para crear una lista, porque obviamente al entrenador le sirve al jugador que puede jugar de delantero y en el medio, pues le da más posibilidades para jugar. Ustedes piensen que en nuestro deporte hay, a nivel internacional, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, van 16 jugadores, son los que integran el plantel, 11 juegan y 5 están de suplentes. Y esos 5 suplentes pueden entrar y salir todo el tiempo. Entonces, hasta se da que mismo en un mismo partido uno empiece jugando de lateral, después juegue de central, después juegue quizás de 5, se va dando. Y cuantas más posiciones puedas integrar vos, mejor, porque obviamente tenés más chance de quedar en una lista. Dale, gracias, Nico. Ramiro. Hola, buenas tardes. Hola, Nico. Hola, Germán. Nico, yo te quería preguntar, si tuvieras que elegir un logro de tu carrera que más orgullo te dio, ¿cuál sería? Un logro. Yo estoy muy contento de mi carrera en sí. No sé si con algún torneo en particular me quedo. Obviamente salir campeón con el club fue muy lindo, pero creo que mi mayor logro, si lo veo así a la distancia, es decir, el camino fue un camino lindo que me tocó. Como les contaba antes con la pregunta que me había hecho tu compañero, salir campeón con el club temprano me dio la posibilidad de después ir a hacer la experiencia de Europa mucho más tranquilo. Y cuando hice la experiencia en Europa, también tuve mi tiempo para aprovechar cada experiencia en distintos clubes, en distintas ciudades. El camino fue muy lindo. Entonces, si me decís un logro, salir campeón con el club creo que fue muy lindo, y con la selección, cada vez que salís campeón con la selección es algo hermoso. ¿Cuál fue más linda de las que salí campeón con la selección? Y quizás tiene que ver un poco más con las definiciones. La última fue hermosa porque ganamos en la final por goleada, pero quizás se festeja mucho más la que empezaste perdiendo y ganaste con lo justo. Entonces, no te podría decir una con la selección. A nivel así de toda mi carrera, el año que salimos campeón con el club fue hermosa porque lo merecíamos, porque lo habíamos entrenado un montón, porque durante todo el año fuimos primeros, porque en los playoffs tuvimos momentos en los que estuvimos a punto de quedar afuera y la peleamos todos juntos y lo pudimos revertir. Así que creo que ese fue, así mirando la distancia, es el más lindo, sí, el que más recuerdo. Pero la carrera, todo lo que fue dando mi carrera, hoy la veo y digo, che, estuvo muy bien, salió lindo. Perfecto, muchas gracias. Franco y después Lautaro. ¿Estás, Franco? Ahí estás. Perdón, estaba hablando sin el micrófono. Bueno, Nico, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo era tu rutina diaria? ¿Cómo fue tus entrenamientos en el momento que estabas entrenando con la selección mayor?
Cuando estamos con la selección mayor tiene distintos momentos. Primero, buenas tardes, Franco. Cuando estamos con plantel completo, por lo general, que es cuando en Europa hay receso, para que se lo lleven al fútbol, que quizás es lo que más conocen todos. En Europa la liga empieza ahora en septiembre y termina a finales de noviembre. Entonces, de diciembre, enero y febrero, todos los chicos que juegan en Europa vuelven para acá. En ese lapso, seguramente hay 15, 10 días de vacaciones. El resto del plantel entrena completo en el CENAR. Ahí, por lo general, se entrena de lunes a viernes, de lunes a jueves, de martes a viernes, depende de lo que quiera el entrenador, pero es todos los días a la mañana. Llegamos al CENAR a las 8, nos vamos al CENAR 12, 12 y media como hoy, y se entrena. Eso cuando estaba en Europa, me pasaba que cuando los 3 meses que yo venía para acá, se entrenaba así. Después hay otros 3 meses que son cuando termina la Liga de Europa termina más o menos a mediados de mayo, entonces junio, julio y agosto, que sería el verano europeo, estamos todos acá en Argentina y también se entrena con plantel completo. Por lo general ahí son las previas de los torneos importantes. Entonces se entrena todos los días, primero con un plantel grande de 30 jugadores, después se reduce la lista a 20, 18, 16, depende del torneo, pero se sigue entrenando ahí todos los días hasta que se viaja a los torneos. Hoy en día, cuando ya los chicos que se van a Europa se fueron, más o menos hoy en la selección hay 15 jugadores que están jugando en Europa. Nos quedamos los que jugamos acá en el torneo local, que hoy en día son de los que vienen jugando el Panamericano, seremos 5 o 6. Y después son chicos que se están intentando ganar un lugar, que están empezando a hacer el caminito. Así que somos un plantel de 21 jugadores que por el momento estamos entrenando martes y jueves. Después cada uno tiene que entrenar con su club lunes, miércoles y viernes. Entonces al final entrenan los 5 días, pero bueno, con la selección a la mañana entrenás martes y jueves. Seguramente se vaya a sumar un día más. Terminemos entrenando lunes, martes y jueves. Y después, cuando los chicos vienen a mitad de noviembre, finales de noviembre, que están terminando la Liga de Europa y se vuelven a integrar acá, volvemos a la rutina que te contaba antes. 4 o 5 veces por semana, de 8 a 12 y media. Algún día puede tocar doble turno y hay que ir a la tarde también a entrenar en CENAR. Con este entrenador está pasando bastante poco. Se entrena muy bien a la mañana, por ejemplo las tardes son un poco más de descanso, o si el preparador físico lo pide, a la tarde hay que ir al gimnasio, cada uno por su cuenta. Pero por lo general cuando vamos al CENAR, en eso que hacemos de 8 a 12 y media, primer turno puede tocar cancha o puede tocar gimnasio, segundo turno al revés. Si fuiste al gimnasio, al segundo turno vas a la cancha, si fuiste a la cancha, al segundo turno vas al gimnasio, y en el medio alguna vez puede estar el bonus track de ir a la pista a correr y toca hacer físico. Esta semana no hicimos gimnasio, fue mucho físico, el martes fue horrible, nos tomaron test de 1000 y después hicimos 6 pasadas de 600, y hoy tuvimos 4 intermitentes de 15 pasadas, así que al final hicimos 60 pasadas. Muchas gracias. Lautaro, Por favor. ¿estás, Lautaro? Sí, ahí va. Ahí está. Sí, acá, perdón. ¿Cómo andas, Nico? Mi pregunta es relacionada con que vos en el 2015 te fuiste a jugar al club de campo en España. Y yo quería saber cómo fue el tema de la adaptación, de estar lejos de tu familia, de tus amigos, de prácticamente todo lo que conocías. Muy bien. Buenas tardes primero. Sí, fue la primera experiencia de irme a jugar afuera en el 2015. Antes de irme a España, me iba a ir, como que les diga, me iba en un mes y medio a España y de repente me llegó un llamado de un conocido que le había pasado mi contacto a un señor que me contactó para irme a jugar la Liga de Malasia, que era algo totalmente impensado para mí. Era la primera vez que se hacía algo así, de una liga de Malasia que contrataba extranjeros. Así que me tocó irme primero a Malasia. Fueron 50 días en Malasia y de Malasia directamente me fui a Madrid. Así que fue como que arranqué toda la travesía de una. Y en Madrid me encontré con eso, de que ya venía con 50 días encima. O sea que ya venía largo el asunto, pero que vivía con otros 3 argentinos, que uno ya era amigo mío y después los otros 2 se hicieron amigos al vivir ahí con ellos, compartir todo con ellos. Entonces hizo muy ameno. Obviamente que con los miedos y con las cosas que hoy en día, que en ese momento no sabía, que hoy en día quizás las manejábamos mucho mejor,
pero en un país que es por suerte que me tocó la primera experiencia que era muy similar al nuestro, porque España tiene muchas cosas de Argentina, o Argentina tiene muchas cosas de España, ¿verdad? Madrid en sí es una ciudad muy parecida a Buenos Aires, y el idioma también lo hizo todo muy sencillo. Entonces lo aproveché más que nada para eso, para que sea la primera experiencia de vivir afuera. El club de campo, la verdad que es un club espectacular, nunca faltó nada, tiene las instalaciones increíbles, un grupo de gente muy lindo pude conocer allá, así que me lo hicieron todo muy fácil. Como primera experiencia estuvo muy bien, porque al hockey se suele ir del alto nivel, la gente se puede ir a jugar a Alemania, a Holanda, a Bélgica o a España. Después están ligas como Francia o como Italia, quizás son ligas un poco de nivel un poco más bajo. Lo que pasa es que si te vas a Alemania, a Bélgica o Holanda, el clima es mucho más duro, es otro idioma, la gente es mucho más fría. Y eso quizás hacerlo como primera experiencia muchas veces choca, más que nada de escuchar primeras experiencias de otros de los chicos. Yo por suerte no me puedo quejar, mi primera experiencia fue en Madrid, fue muy linda, fue muy amena, y tuve 3 años ahí para poder aclimatarme y poder vivirla de verdad. Así que guardo un gran recuerdo de Madrid y me sirvió para terminar de meterle y reforzarle al inglés, que por más que tenía una buena base de la escuela, no me sentía tan cómodo para poder vivir y hablar todo el tiempo en inglés. Así que en España pude hacer una buena base para después lo que fue el salto a Países Bajos y a Bélgica, en los que me tuve que adaptar y hablar mucho más en inglés. Pedro. Muchísimas gracias. Hola Nicolás, buenas tardes. Yo te quería preguntar cuál fue tu sensación la primera vez que vestiste la camiseta de la selección argentina. Hola, buenas. La primera vez es como todo, o sea, chao, se dio el sueño que pensaste de muy chiquito. Esta la primera vez con el seleccionado sub-17, como me preguntaba antes tu compañero, quizás uno todavía mucho más chiquito y que es todo como que estás en un cumpleaños, es todo nuevo y fue muy lindo. Después tuvo la primera vez con el sub-21, que ya está más grande y ya son cosas quizás un poco más en serio, que también estuvo muy bien. Y la primera vez con la selección mayor que decís, wow, llegué. No sé cuánto va a durar esto, pero llegué. Nada, jugar con la selección es algo hermoso. Yo realmente soy muy fanático de mi deporte y siempre soñé jugar en la selección de hockey algún día. Y creo que es eso. La vez que, no sé si es tanto cuando te pones la remera, es cuando entras a la cancha, el momento es cuando suena el himno, que decís, fa, estoy acá. Y además al lado de gente en ese momento me acuerdo que había visto mucho por televisión, que me parecían muy lejanos. Fue muy lindo. Juan Cruz. Muchas gracias. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo te quería preguntar por el 2016, que te toca no estar en la lista entre los 16. ¿Cómo lo viste vos en lo personal? Y si sentías que merecías un lugar, teniendo en cuenta que después te terminás consolidando y ganando cosas importantes. Gracias. Por favor. 2016 es Argentina campeón olímpico. Es el mejor equipo de nuestra historia. Había entrenado con ellos durante el 2014. En el 2014 yo hice el debut en la selección. Y en el 2015 achicaron la lista de 25 jugadores y yo no estaba en la lista. Quizás en esa lista de 25 jugadores me podría haber ganado un lugar. Después ya es muy subjetivo entre podría estar, no podría estar. A Río yo fui a ver el Juego Olímpico, fui a ver cuartos, semifinal como un hincha más. Y yo no estaba para estar adentro de esa lista en ese momento. Por juventud, por inmadurez, o porque los chicos que estaban jugando en ese momento realmente estaban en un nivel muy alto. Yo lo veía así, desde la tribuna lo veía así. Me hubiese encantado estar adentro, y sí, porque es un juego olímpico, y más como fue el resultado y todo. Creo que cualquiera que podía estar ahí entrenando entre los 30 jugadores, le hubiese encantado estar. Pero analizándolo objetivamente, yo no estaba entre los 16 mejores jugadores, no estaba entre los mejores 4 defensores. En ese momento Argentina jugaba con 3 defensores, así que eran 3 defensores y un suplente. Yo no estaba entre los mejores 4 defensores. Así que me tocó ir a verlo como hincha, lo recontra disfruté, pero desde ese lado, no como decir podría haber estado. Sí, en la previa, quizás
me dolió en el momento en el que dieron esa lista de 25 en la que no estaba, y bueno, son un poco las reglas del deporte. Eso me abrió que en el 2015, al no estar en la selección, yo pude hacer mi primera experiencia de irme a jugar afuera, porque al no estar peleando el lugar para el Juego Olímpico, ya estaba un poco más liberado y con más, sí, libertad para irme a jugar afuera y no depender de los tiempos de la selección. Así que todo se fue dando en un camino en el que está bien. Obviamente fue un Juego Olímpico que salió todo espectacular. A cualquiera que juega al hockey le hubiese encantado salir campeón olímpico. Pero no, de eso no reniego. Martín. Hola, Martín, ¿se me ¿me ve? dejás un minuto que voy al cuarto a buscar el cargador de la compu? Para así no lo dejo en Sí, sí, banda rápido. sí, no hay ¿Dale? problema. Ya vengo corriendo. Bueno, ahora Martín y después sigue Diego Cabañas. Profe, perdón. Habría que ponerme el nombre en el chat Sí, nombre y poder apellido hablar en el eso. chat. Sí. Vale. Pero estás, Ay, Bruno, excelente. vos. ¿Cómo? ¿Quién habló? Bruno Ereñú. Yo lo puse, pregunto por las dudas para saber si Sí, está ahí. estás. Vale, gracias. Perdón la improvisación, es como les contaba. Llegué a entrenar, agarré la compu y estaba ahí, pero ya me estaba quedando sin batería, los iba a cortar. No hay problema. Bueno, buenas tardes, Nicolás. Yo te quería preguntar, a raíz de tu break que mencionaste anteriormente y el posterior regreso, si dirías que ese tiempo afuera de la selección marcó un antes y un después en lo que es tu visión del hockey y en tu rol dentro del equipo. Buenas. El break, no sé si marcó un antes y un después, pero sí marcó el volver a recargar la energía a fondo. Creo que hoy en día tengo el tubito de la energía ahí como en los videojuegos, volvió a estar lleno y se lo debo a ese año de descanso mental. Estar en la selección es algo hermoso, pero es con la rutina que les contaba el otro día. O sea, yo iba a jugar a Europa, jugaba 3 meses, volvía y me ponía a entrenar de lunes a viernes acá, me iba 3 meses a Europa, volvía, me ponía de lunes a viernes, casi que no había vacaciones, y eso fue durante 10, 12 años. Entonces, realmente la cabeza ya había llegado a un punto en el que no encontraba la forma para seguir a ese ritmo. Y ese año fue espectacular. Yo terminé la temporada en Europa, me fui a jugar la temporada en Australia a un nivel muy tranquilo. Encontré un club en Australia con una gente hermosa, muy chill. La vida en Australia divina, en Perth, una ciudad con playa, buen clima, estuvo todo muy bien. Después con mi novia pudimos viajar por Asia, entonces pude estar 2 meses totalmente desconectado del hockey, pensando en nada más que disfrutar. Y eso creo que me llenó de energía, de cosas que no tenían nada que ver con el hockey, que durante 12 años lo hice de una forma muy intensa. Necesitaba eso, desconectar completamente durante casi un año. Así que como antes y después diría eso, que fue más que nada el recargo mental y todo de resetear la compu. Y ahora como jugador quizás me encuentro mucho más limitado físicamente porque los años pasan y el cuerpo lo va sufriendo, pero quizás con otra frescura, entendiendo mucho más el juego, porque eso también te lo dan los años y la madurez. Entonces, bueno, ganás por un lado, perdés por el otro, es eso. Muchas gracias. Diego Cabañas. Buenas.
¿Cómo estás, Nico? Bueno, yo quería preguntarte que desde chico vos jugás al hockey y una pieza clave fueron tus padres, Gabriel y Mariano. Yo quería saber cómo es ese paso a paso que fueron dando tus viejos siendo deportistas para acompañarte y esa sensación que te dio el primer partido jugando en primera, porque es el sueño que suele tener primero un chiquito, ¿no? Tal cual, tal cual. Buenas, Diego. Primero que nada, mi camino así en el hockey arranca, o sea, yo juego al hockey sobre césped no porque un día lo vi por la tele y dije, mira qué buen deporte. Yo no conocía otra cosa, yo pensé que todo el mundo jugaba al hockey. Después, más o menos cuando tenía 5 o 6 años, me descubrí en la escuela que el resto no jugaban al hockey. Pero tanto mi papá como mi mamá jugaban al hockey y mis días el fin de semana y en todo lo que era no estar en el colegio, era estar en el club con un palo de hockey, jugando al hockey al costado de la cancha. Entonces, desde muy chiquito, era un pesado de todo el tiempo querer jugar al hockey porque me encantaba. Me metieron en la escuelita del club antes de lo que se podía porque ya no me soportaban más al costado de la cancha y fue como, bueno, andá atrás de tu hermana a jugar en la escuelita del club. Así que a los 4 años arranqué a jugar en Muni al hockey y de ahí arrancó medio este tema del fanatismo por el deporte a full. Y siempre era de esos nenes que se quedaban a ver a la primera, porque mi papá muchas veces fue entrenador de la primera o porque simplemente como actividad familiar estaba ir al club y quedarse a ver a la primera. Así que siempre soñé también estar en algún momento jugando para la primera del club. Y se fue dando, me iba bien las inferiores, obviamente. Cuando pasé a quinta, quinta es la última división de inferiores en hockey. Más o menos para que tengan una idea, estás en cuarto año de la secundaria, tenés 16, 17 o 18 años, o 17, 18 y 19 ahora, pues me parece que cambió un poquito. Pero bueno, yo ahí tenía 15 años para 16, creo. Y ahí fue que se dio mi primer año de quinta, a la quinta fecha, el entrenador me dijo si me quedaba a hacer banco de suplentes en la primera, y yo pensé que me quedaba a sentarme ahí un rato, no pensé que se iba a dar ese día. En el entretiempo me puso y jugué todo el segundo tiempo, así que sin darme cuenta estaba jugando en la primera del club. Y sí, tengo a 2 viejos y a mi familia que me siguen a todos lados. Entonces siempre me dieron ese apoyo de que ellos estaban atrás del alambrado, alentándome, mirándome, pero siempre con un vínculo muy lindo. Debo agradecer que nunca molestaron, nunca fueron padres que me decían cómo tenían que jugar o se metían con los árbitros o con los entrenadores. Nunca hicieron nada de eso. Al contrario, salía de jugar, me preguntaban si me había divertido y nada más. Me podían llegar a retar si me veían protestar o algo así. Ahí sí, se enojaban. Pero no por el juego en sí. Y los dos sabían jugar al hockey. Mi papá fue entrenador, es entrenador, entonces sabe mucho de hockey. Y así todo, por suerte, nunca se metió en darme indicaciones. Yo creo que tampoco lo hubiese dejado porque no me hubiese gustado mi papá desde ese punto de vista. Pero la verdad que ellos fueron siempre súper correctos en ese sentido y se los súper agradezco porque hicieron que el hockey sea para mí un juego, que para mí lo que es. Muchas gracias. Aldana. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Mi nombre es Aldana. Bueno, yo más que preguntarte quería pedirte un consejo para los más chicos. Para hoy estar en la selección, todo lo que vos tuviste como experiencia, ¿qué consejo le darías a ellos? Buenas. Primero que nada, les diría que se diviertan. Para mí, si no te divertís, no hay forma de que puedas rendir y jugar en el alto rendimiento. Y después, una vez que te divertís y que la pasás bien y que de repente descubriste que sos bueno en esto, porque también es eso, uno puede querer jugar en la selección, pero yo si quiero jugar en la selección de fútbol, por más que lo intente y lo intente y lo intente, no voy a llegar a la selección de fútbol, juego muy mal. Obviamente que se tiene que dar un montón de cosas en las que de repente te puedas destacar en el deporte que practicas. Después es perseverancia y meterle mucho y cuando las veces cuando sentís que ya no podés más, siempre se puede un poquito más.
Y forzar ese poquito más hace que después puedas mejorar y puedas evolucionar y puedas quizás destacarte un poco más que otros. Pero siempre tiene que venir ligado de que te divierta el deporte y lo disfrutes, porque si no te divertís y no lo disfrutás, no hay forma de que puedas dar un poquito más. Porque en ese momento en que ya no te den las piernas o que te exijan un poco más, no vas a tener ganas de hacerlo o no lo vas a hacer de igual manera del que se divierte y lo disfruta. Yo realmente me cuesta, obviamente, levantarme a las 7 de la mañana para ir a entrenar, no es lo más divertido del mundo, pero hoy en día me sigue divirtiendo jugar al hockey. Entonces, terminó el entrenamiento con en una parte de jugado 7 contra 7 y yo en ese momento me divierto. Es hoy en día charla con mi novia, hasta cuándo voy a seguir jugando, no sé, hoy en día yo sigo sintiendo que es lo que más me divierte hacer en mi día a día. Entonces quiero forzarlo hasta que lo pueda seguir haciendo, porque después no sé si voy a encontrar otra cosa que me divierta tanto. Así que a los más chicos les diría eso, que se diviertan, que lo disfruten, que encuentren en una actividad en la que puedan, eso, ser felices. Gracias. Luca Pietraroya. Hola Nico, ¿todo bien? Yo te quería preguntar qué diferencia encontraste entre el estilo de juego en Europa y el hockey argentino. Buenas, ¿cómo va? Hay muchas diferencias. Yo creo que en cada lugar que juegues se juega un hockey distinto. Mismo en Argentina, yo creo que si te vas a jugar a otra provincia, se juega un hockey distinto. El argentino en sí, eso sí, sea en cualquier provincia que sea, somos muy competitivos, todos queremos ganar a cualquier cosa que juguemos, y es muy pasional. Entonces, quizás lo que no tiene de técnica lo resuelve metiendo, porque el argentino es así. El europeo tiene mucha más técnica, cuentan con mucho mejores canchas, que les ayuda a estar quizás con una técnica mucho mejor desde más chicos, porque pueden entrenar mucho mejor. Eso es real. Y después son más aplicados en lo que es la técnica. Quizás el argentino en ese sentido es un poco más rebelde, pero bueno, después la parte de la entrega creo que es algo que nos caracteriza un montón. Y con eso le podemos equiparar el tema de la técnica a los europeos. Hoy justo hablamos en entrenamiento, nos encantaría tener a toda la técnica que tienen los alemanes de parar y pasar la bocha, pues realmente tiene una técnica impecable. No es que son súper habilidosos, pero cada uno la para y la pasa perfecto, la para y la pasa perfecto, y hacen que su distribución de juego sea muy difícil a veces de contrarrestar. Después Australia tiene mucha potencia, Australia es un juego muy agresivo, es muy, muy físico, en el que tanto defensivamente como ofensivamente los tipos van y si te tienen que pasar por arriba, te pasan por arriba. Holanda sería en nuestro deporte de Países Bajos, sería el juego bonito que es el Brasil en fútbol, es el que tira chiches y todo eso. Además del argentino, que el argentino tiene muy buena técnica individual en ese sentido, Países Bajos es el país que se caracteriza por el juego lindo, que a ellos les gusta meter más goles que el contrario, entonces si el partido termina 6-5, a ellos les da igual. De a poco están empezando a defender mejor y creo que eso es lo que los hace diferentes hoy en día, por eso hoy en día son campeones olímpicos, porque los agarró un entrenador que los hizo defender bien. Y después va un poco en eso. España son tipos muy aguerridos, con una base de jugadores muy chiquita, porque de todos los países creo que España es la base más pequeña de cantidad de jugadores, pero siempre son tipos muy difíciles de jugar. Inglaterra es muy físico. Creo que cada lugar tiene lo suyo. Sí, en Europa se entrena mucho más como robot, hay que hacer esto, hay que hacer esto. En Argentina lo llevamos todo mucho más por la parte del juego y de querer ganar y la competencia, pero porque somos muy competitivos. Eros. Hola, buenas tardes, Nico. Mi pregunta está basada en tu amplia carrera y teniendo en cuenta que contás con experiencia en la selección. ¿Qué sentís que le aportás al grupo durante el día a día en las competencias que disputan? Muchas gracias. Bien, me dijiste de la carrera, ¿sería de la carrera que estudio? No. De tu carrera, teniendo en cuenta tu carrera en la selección, ¿qué sentís que le aportás al grupo? Perfecto. Hoy el grupo es un grupo muy joven.
y somos poquitos los que somos más grandes, que tenemos más experiencia. Más que nada en la parte del equipo que se queda acá en Argentina entrenando ahora. Creo que en esa es quizás mi aporte más importante a través de experiencia, porque somos 21 jugadores, yo soy el segundo más grande, tengo 32 años, después viene un chico de 29 y después están todos creo que abajo de los 25 años, o casi todos. Son todos intentando ganarse un lugar en el equipo o dando sus primeros pasos. Entonces creo que ahí a ellos les aporta un montón del día a día, dándole tranquilidad o explicándoles por dónde les conviene ir, no solo en el hockey, sino también muchos que estaban viendo ahora empezar a irse a jugar afuera, o cómo hablar con el entrenador ciertos temas. Creo que les aporto mucho a eso. Después cuando está el equipo más, el consolidado, ya es un equipo que hace 3, 4 años juega en la selección y ya ahí ya somos medio todos iguales. Da igual que tengas 20 partidos más o 20 partidos menos, cada uno sabe lo que tiene que hacer y entre todos ayudamos a los que están dando sus primeros pasos. Diego Saracino. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta relacionada a la de Luca. ¿Cuál crees vos que es la liga más complicada en la que jugaste? Muchas gracias. Muy bien. La liga más complicada en la que jugué, claramente Países Bajos. Países Bajos, Holanda, como lo quieran llamar, es es como la NBA del hockey. Pero porque es una cantidad de equipos, de gente que juega el hockey en ese país que no hay en ninguna parte del mundo. En mujeres puede estar parecido la cantidad de mujeres que juegan acá en Argentina con la cantidad de mujeres que juegan en Países Bajos. Pero en varones la diferencia es abismal. Allá te cruzas todo el tiempo con gente que va en bicicleta con el palo de hockey, yendo a entrenar, yendo al club. Los clubes tienen mucha cantidad de socios y gente que juega al hockey, porque además lo hacen desde que son chicos, hasta después hay gente que de 70, 80 años que sigue jugando al hockey. Así que es muy masivo allá. Entonces también eso lleva a que después los partidos tengan mucha gente afuera viéndolos, sean muy atractivos. Y que los que le contaba antes, la gente en Países Bajos por lo general les gusta mucho el buen hockey y se dan partidos muy buenos, además de que contratan mucha gente de afuera. Entonces terminamos yendo, todos los mejores jugadores del mundo terminan yendo ahí a Países Bajos. Hoy en día la Liga de Bélgica está creciendo un montón también, pero todavía sigue siendo el top 1 Países Bajos. Y el sentimiento es ese, como que llegaste a la NBA del básquet. Bueno, en hockey si llegás a jugar la Hof Class, se llama, es como que llegaste al nivel más alto. Muchas gracias. Por favor. Victoria. ¿Estás ahí, Victoria? Ahí está bien. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás? Te quería consultar yo cuál fue el mejor club que tuviste mejor rendimiento para vos. Buenas tardes. Creo que mi club, obviamente en Muni, es donde juego más suelto, porque es un tema de que es mi club y donde estoy más cómodo en el mundo para jugar al hockey. Y después en la Liga de Países Bajos de Holanda fue mi prime, se podría decir. Obviamente como jugás contra los mejores, también necesitas estar en un buen nivel. Quizás era más chico, hoy de más grande, quizás tendría otra experiencia, pero en ese momento estaba jugando en un nivel increíble, así que cuando jugué ahí en Países Bajos. Nahuel. Buenas, Nico, ¿cómo andás? Yo te quería preguntar por tu etapa en Malasia, en el Terengganu. Fue un corto periodo, 50 días, pero te quería preguntar cómo fue la experiencia de vivir en Asia, y si te pudiste llegar a adaptar y si lo volverías a hacer. Buenas, Nahue. Sí, fue una experiencia hermosa, caótica y totalmente distinta a lo que fue jugar en Europa. Vivíamos en un hotel, entonces no es que tenías tu casa, estabas en una habitación de hotel, te pasaban a buscar para ir a entrenar, te pasaban a buscar para ir a jugar. Estaba todo muy cómodo, pero el hockey era muy distinto. A ellos no les entendía nada porque muchos no hablaban en inglés, entonces era todo bastante caótico.
Y yo jugué delantero. Yo soy defensor y el entrenador de ahí se le había ocurrido que me ponía delantero y yo jugaba delantero. Entonces, a nivel de hockey fue realmente muy caótico. Mi primera experiencia de irme a jugar afuera y no entendía. Dije, esto es ir a jugar afuera, no sé si me gusta, no sé si la estoy pasando tan bien cuando entraba a la cancha. Después, afuera de la cancha, excelente. Fue una experiencia de vida muy linda vivir en un país así. Pero bueno, son eso, experiencias totalmente distintas a las que después tuve en Europa. Lo repetiría, sí, recontra, porque creo que estuvo bueno al fin y al cabo, pero me costó entenderlo. Al principio no les voy a mentir, al principio fue como, wow, fue muy choqueante, pero después se recontra disfrutó. Muchas gracias. Andrés. Hola Nico, ¿cómo va? ¿Todo bien? Yo te quería preguntar, que estuviste en los Juegos Olímpicos de 2020, quizá uno de los más raros, bueno, 2021, quizá uno de los más raros de este siglo, porque fue atravesado por la pandemia. Yo quería preguntarte si cómo afectaron los protocolos de COVID y todo eso en quizá la convivencia con tus compañeros, en los entrenamientos, y si vos eras más cuidadoso teniendo en cuenta que un rompimiento de estos protocolos podía comprometerte a vos y al equipo. Muchas gracias. Por favor, buenas tardes. Sí, Tokio fue muy raro, muy, muy raro. Obviamente que no lo soñamos así, pero bueno, también haber jugado un Juego Olímpico en el medio del caos que fue el COVID para todo el mundo, también fue súper valorable, ¿no? Nos tomaban todas las mañanas, nos hacían un test. Antes para viajar a Japón nos tuvimos que hacer 2 test previos. En esos 2 test previos habían dado un par de los chicos de repente habían dado positivo, que después fueron falso positivo. Así que fue en un momento de un par que se perdían el viaje, después que no, que habían salido negativos, entonces que había sido un falso positivo, porque entre tanta cantidad de test, algunos daban falsos positivos. Después se viajó, estuvimos 10 días en una ciudad muy cerquita de Tokio, entrenando, y ahí empezaron todos los test diarios. Y era medio una lotería, estábamos todos rezando de que ninguno dé positivo, porque después, sí, estaba el tema de estar con barbijo en los lugares comunes y todo, pero si uno se lo agarraba, íbamos a estar todos medio bastante complicados. Por suerte, en todo lo que fue el equipo, nadie dio positivo en eso. Todas las mañanas nos fueron testeando. En la villa, todas las mañanas había que llenar un tubo de ensayo de saliva y había que ir y llevarlo a un lugar en el que decían los resultados. Y estaba esa casa de brujas de a ver a quién le tocaba y a quién no. En la delegación argentina creo que solo le tocó a Germán Cheravilio, uno que hacía salto con garrocha, que no pudo viajar a Japón porque ya desde Alemania les dio positivo. También pasaba eso, en Europa ya estaba todo medio liberado y se podía hacer cualquier cosa, y en otros lugares del mundo tenían las situaciones totalmente distintas. Así que era todo bastante raro en Japón. Sí nos cuidábamos al máximo el hecho de no juntarnos con nadie externo al equipo para que no haya nada, pero podía pasar, estábamos medio en una lotería en lo que fue todo ese mundo. Así que sí, fue bastante raro. Iba a haber público y como hubo un rebrote en Japón 15 días antes, cortaron y fueron todo a puertas cerradas, así que eso también le sacó un montón de lo lindo que tenía el torneo. Pero bueno, nada, se vivió la Villa Olímpica, que fue una locura el estar ahí, y Japón la verdad que tenían todo perfecto. Una lástima por ellos porque se les cayó quizás en un torneo en que lo tenían, vos mirabas y estaba todo armado perfecto. Pero bueno, fue diferente. Matías. Buen día, Nicolás. Mi nombre es Matías Chalita y mi pregunta era si en tu carrera o algún momento o partido que consideras un punto de inflexión donde sentiste que diste un salto importante de nivel o de confianza que dijiste que realmente podrías llegar lejos. Buenas. Un partido seguro que no, porque es imposible que me acuerde así un partido que diga, che, esto es distinto. Pero sí, cuando vas creciendo te vas dando cuenta. Esto que me pasó de primer año de quinta, empezar a jugar en mayores, me dio un montón de confianza. Y quizás a esa edad otro de mis compañeros todavía no jugaban en primera, entonces a mí ya me daba otro roce. Después empezar a entrenar en la selección te da otro roce distinto a los chicos que juegan en el club. Y eso te va ayudando a tener otro ritmo de juego. Y quizás
ver situaciones de juego de otra forma que el que está entrenando en el nivel del club normal. No sé si te podría marcar un momento así que diga, che, está bien. Obviamente que el momento en el que llegué a jugar en la Liga de Holanda fue distinto. Fue decir, bueno, llegué quizás a la liga más importante del mundo. Pero no más que eso. Muchas gracias. Teófilo. Hola Nico, buenas tardes. Yo te quería preguntar, sé que sos joven igual, pero si después del retiro, dado que tu viejo también fue entrenador, si te gustaría perseguir así una carrera como director técnico. Buenas. Estoy seguro que no. Si no me queda otra, hay que trabajar en este país y ser entrenador. No me parece un trabajo malo. De hecho, hay un montón de clubes y la verdad que el hockey femenino es muy grande, así que trabajo hay para ser de entrenador. Y sé que lo puedo hacer y que estoy capacitado. De hecho, hoy en día soy entrenador de la quinta de mi club, la quinta de caballeros, y me encanta hacerlo. Pero no es un trabajo que elijo. A mí me gusta jugar al hockey. La parte de tener que planificar, tener que armar todo el entrenamiento y todo eso realmente me es bastante tediosa. Después, una vez que estoy en el entrenamiento o en los partidos, la paso muy bien. Y es como seguir dándole algo al club que me formó a mí, pero no elijo ser entrenador. Si lo tengo que hacer, lo haré, pero por eso es que estudio una carrera universitaria, para el día de mañana dedicarme a otra cosa y no tener que estar pendiente de vivir del hockey. Que el hockey me dé otras cosas, pero no vivirlo como un trabajo sería mi plan a futuro. Genial, gracias. Manuel, ¿todavía estás ahí o ya te fuiste a trabajar? Si estás, preguntar adelante y si no, Mirko. Nos quedan 3 preguntas, Manuel, Mirko y Tommy Aguirre. Bueno, pregunto, me tengo que ir. Dale. Te quería preguntar si alguna vez consideraste dejar el hockey y consideraste el retiro. En algún momento me voy a tener que retirar, indudablemente. Pero todavía no, todavía como les contaba, me divierte mucho todavía. Y todavía como que tengo un par de etapas para quemar, porque creo que primero va a ser el retiro en la selección y después voy a poder seguir aportando lo mío en el club hasta que se corte el tema del club. Yo creo que mi retiro lo va a determinar el físico, no va a ser tanto un tema de ganas. Pero cuando el cuerpo ya me diga, che, Nico, no da para más, voy a tener que dar un pasito al costado. Pero por el momento no me lo planteo y por el momento, como les contaba antes, lo sigo disfrutando un montón. Mirko. Ahora sí. Hola Nico, buenas tardes. Yo te quería preguntar, ¿cómo calificarías vos tu carrera? Buenas. Calificaría a nivel resultados, juego y eso, no te podría decir, pues no podría ponerme a evaluar. Porque también es muy subjetivo, para quién fue una buena carrera, para quién no fue una buena carrera. Yo lo que sí te podría decir es que yo la disfruté un montón. Y que, como les decía antes, el camino que hice en los distintos clubes y todo, lo disfruté un montón y lo miro para atrás y antes de arrancar todo esto, si me contaban la película, la firmaba encantado de que sea así. Así que con eso estoy muy contento y muy feliz. ¿Cómo la calificaría? Nada, de que valió la pena. Cada cosa que me fue pasando valió la pena. Y estoy contento con la carrera que hice. Sí, no me puedo quejar. Tommy Aguirre. Hola Nico, buenas tardes. Quería preguntarte sobre qué te motiva a seguir jugando al hockey a nivel internacional y cómo manejar la presión y el estrés en partidos importantes. Muy Muchas bien. gracias. ¿Cómo andas, Tommy? Bien. ¿Qué me motiva? Es que es esto. Sigo sintiendo lo mismo que casi el primer día cuando me puse la remera. Es jugar el hockey internacional es un nivel de exigencia y de nivel totalmente distinto a lo que puede ser jugar con el club o en otro nivel. Entonces, me sigue divirtiendo un montón la propuesta de ir a jugar, viajar,
formar un equipo, ponerse la remera argentina. La motivación en eso es gigante. No me lo planteo todavía como, che, esto no. En el momento en que no estaba motivado tanto con la selección, no iba por ese lado, iba más con un tema de sentirme parte o cómo estaba formado el todo, pero la motivación de jugar con Argentina es máxima, es difícil. Y la segunda parte de la pregunta era, de hecho, Era la de presión. cómo manejar la Eh, presión y el estrés en partidos importantes. Bien, soy bastante inconsciente. De hecho, que si pienso las cosas de más, no las hago bien. Yo juego porque fluyo. De hecho, cuando veo los videos digo, ¿por qué hice eso? ¿Cómo tomé esa decisión tan finita? Como que si las cosas las pienso de más, no las hago. Y entonces, de esa forma, no siento la presión. Yo antes de los partidos importantes, cuando te vas a dormir y todo, sí está obviamente el nerviosismo de querer jugarlo. Cuando entras a la cancha y entras a un estadio lindo que está todo lleno y todo, está buenísimo. Y obviamente esos nervios sí existen, pero no siento tanto el estar pensando en lo que va a pasar o cómo va a pasar y eso. Simplemente fluyo y juego. Así que creo que esa es mi forma de manejar la presión. Muchas gracias, Nico. Por favor. Bueno, ya estamos repasados de tiempo, pero han preguntado todos, ¿no? Ok, muy bien por ustedes y excelente, Nico. Muchísimas gracias, un placer, la verdad súper interesante. Para que sepas, es la primera charla con un protagonista del deporte que tienen ellas y ellos, porque acaban de empezar la carrera hace menos de un mes, así que excelente la charla y muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes y espero que cuando sean famosos me saluden. Dale, Un abrazo grande, gracias. un abrazo grande.